hermanos, el sermón en la mañana de hoy lo he titulado La seguridad del verdadero creyente. Y quiero que abran sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 8, y estaremos estudiando o viendo los versículos 28, 29 y 30. Romanos, capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Permítanme leer para ustedes. Dice versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Permítanme leer una anécdota para entrar a la exposición de nuestro sermón. Un paracaidista ruso en la Segunda Guerra Mundial fue herido por los artilleros alemanes que lo derribaron al defender su patria. En sus propias palabras, este hombre era un ateo de nacimiento. Desde la niñez se le había enseñado que no hay Dios, se le enseñó a creer en las doctrinas socialistas como Marx y Stein. Cuando los alemanes invadieron a Rusia, este hombre fue enviado a defender a su país. Con los hombres bajo su manto, fue acribillado por ametralladoras antes de tocar el suelo. Cuando las balas penetraron en su cuerpo, se dio cuenta que la muerte era inminente. Vio a sus compañeros caer y morir ante sus propios ojos. Incluso se aferró en ese momento a su filosofía atea en medio del dolor, que ni siquiera fue capaz de arrojar una sola lágrima. Fue llevado a la enfermería, fue cosido y dejado en un rincón a morir, pero él no murió. Milagrosamente se recuperó de sus heridas. Más tarde, cuando se encontraba en ese cuarto frío, congelándose, tomó un trozo de papel para encenderlo y producir fuego para calentarse, pero sucedió algo, el papel no se quería quemar. Con tanta insistencia, entonces miró el papel y se dio cuenta de lo que estaba en ese documento, en ese papel. Era un versículo de la Biblia que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continuó leyendo estas palabras, y estas palabras comenzaron a obrar en su corazón, de tal manera que allí en el frío de la noche oró amargamente, pidiéndole al Señor que ingresara a su vida, que le concediera el don de arrepentimiento y poder encontrar paz para su alma. Milagrosamente este hombre se salvó, y una vez que fue sanado, viajó a los Estados Unidos, estudió en un seminario bautista, y hoy en día es en su época, porque ya falleció, fue un gran maestro de ese seminario. Entonces leemos este testimonio de esta manera tan asombrosa y decimos, qué maravilloso obró Dios en su vida. Sin embargo, amados hermanos, esa es una verdad que también ocurre en nuestras vidas. Somos salvos por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar con la exposición de esta hermosa porción de la Biblia que vamos a estudiar en esta mañana, que es Romanos 8, Romanos 8, 28 al 30, quiero entrar en contexto para poder nosotros entender lo que este texto significa para nuestras vidas como creyentes. El contexto inmediatamente a los versículos que vamos a estudiar se ubica en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 27. Ese es el contexto más cercano que nos va a ayudar a entender esta porción de la Biblia. En los primeros 27 versículos, el apóstol Pablo ha demostrado que para todos los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Lo encontramos en el capítulo 8, del versículo 1 al 8. Ellos son moradas del Espíritu, quien resucitará sus cuerpos gloriosamente. Versículos 9 al 11. Reciben seguridad de ser hijos de Dios y como tales de ser herederos. Versículos 14 al 16. Su actual sufrimiento por Cristo
Y por causa significa que algún día ellos compartirán la misma gloria con el Señor, una gloria tan maravillosa que en comparación con ella, las dificultades se desvanecen en la nada. Versículo 18. Vivirán en ese nuevo cielo, una nueva tierra, la cual anhelan con sus gemidos. Versículos 19 al 22. Ellos mismos también gimen mientras esperan ansiosamente ser adoptados. Versículos 23 al 25. Y este Espíritu siempre intercede por ellos en armonía con la voluntad de Dios, de modo que dicha intercesión, acompañada de gemidos indecibles, será sin duda efectiva. Versículo 27. Y es un tema sobresaliente en estos versículos que acabamos de ver, el contexto anterior, es la seguridad de la salvación que el creyente tiene aún en medio del sufrimiento. Y el versículo 18 es muy claro respecto cuando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los que sufren, los creyentes por causa de su fe, no se puede comparar con la gloria venidera que tendremos en la eternidad con el Señor. Por eso vale la pena sufrir, amados hermanos, por el Evangelio, porque en medio de ese sufrimiento tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros. Y es dentro de este contexto que llegamos entonces a nuestros versículos 28, 29 y 30, del cual vamos a exponer en esta mañana. Y quiero que no pierda de vista estos versículos porque están conectados con los versículos anteriores. Y es una introducción a lo que vamos a estar leyendo. Ahora, John Stott, en el libro El mensaje a los romanos, dice lo siguiente: la esperanza del creyente está sólidamente arraigada en el inalterable amor de Dios. De manera que lo fundamental de la culminación a la que llega Pablo es la eterna seguridad del pueblo de Dios debido a la eterna inmutabilidad del propósito eterno de Dios, el que a su vez se debe a la eterna inalterabilidad del amor de Dios. Así que lo que vamos a ver en esta mañana, amados hermanos, no son meras declaraciones doctrinales o meras declaraciones teológicas sin ninguna aplicación en la vida del creyente. De ninguna manera, es todo lo contrario. Es el verdadero fundamento de la seguridad de la salvación del creyente. Es el verdadero consuelo de todo el pueblo de Dios. Y para nadie es un secreto que actualmente estamos padeciendo una de las mayores crisis mundialmente. Y es este coronavirus, COVID-19, que está invadiendo a muchos territorios, muchos países. En este momento Italia y España son uno de los países más afectados por esta tragedia. Ha tocado nuestro país, a nuestra nación. Y eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar y a pensar dónde está realmente nuestro corazón. Si realmente somos creyentes de la boca hacia afuera, o si realmente adoramos a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón como Él lo ordena, es una pregunta retórica, la cual cada uno de nosotros debería responder. Y volviendo a nuestro texto, entonces los invito a que lean conmigo el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algo maravilloso, el apóstol Pablo inicia este versículo con una palabra clave y es sabemos. Y voy a poner este ejemplo: cuando usted sale a la calle y usted observa el cielo y ve el cielo oscurecido totalmente, usted puede decir con certeza, sabemos que va a llover. ¿Por qué? Porque es un conocimiento previo de las señales que usted puede decir, va a llover. Y el apóstol Pablo dice sabemos. Y esta expresión, por la forma plural en la que se usa, denota lo que Pablo va a decir. Es decir, Pablo lo sabía de antemano y lo sabía tanto él como sus hermanos a los cuales estaba dirigida la epístola, a los creyentes en la iglesia de Roma. Y era una forma del apóstol Pablo de decirle, ustedes saben, al igual que yo, y no era una sola convicción de Pablo, sino de toda la iglesia. Aquí es bien importante que recordemos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, él no había visitado a la iglesia de Roma aún. No les había enseñado la doctrina, pero él asume el tema del propósito eterno de Dios,
el preconocimiento divino, la predestinación, el llamamiento eficaz, la justificación, eran temas en los que no había ningún desacuerdo entre Pablo y la iglesia de Roma. Pero, ¿qué era lo que ellos sabían? ¿O qué era de lo que estaban convencidos? El apóstol Pablo continúa: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Este era el conocimiento del apóstol Pablo. Tenía un conocimiento previo de que todas estas cosas ayudaban a bien al crecimiento del creyente. Ahora, en primer lugar, todo lo que Pablo va a decir se aplica solamente a quienes, a los que aman a Dios. Esto es una palabra de consuelo para el creyente. Pastor, y entonces los no creyentes tienen que arrepentirse para que Dios obre en sus vidas y puedan experimentar el amor de Dios. Por eso Pablo está dirigiendo esta carta a los verdaderos creyentes y les está diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas ayudan a bien. Ahora, es decir, a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos. Y la descripción que se hace de ellos es notable. Los creyentes son los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos estamos perdidos, o todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el muerto, por más que quiera levantarse, no puede buscar a Dios si Dios no obra en su corazón, lo levanta, lo restaura, le permite tener arrepentimiento en su corazón para que pueda llegar al Señor y lo pueda amar con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Esto quiere decir que los cristianos no solo tienen un concepto doctrinal y teológico de Dios, no solo consideran a Dios como algo supremo y trascendente, sino que hay entre los cristianos y el Señor una relación de amor, de afecto, de cariño. Ser creyente no es una cuestión meramente doctrinal o de conocimiento, sino es una relación de amor. Amar a Dios es indispensable para nuestra vida como creyentes. ¿O no es acaso lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 22:37? Que amar a Dios es el primero y más grande de todos los mandamientos. Pero, ¿cómo es posible que los creyentes amen a Dios? ¿Será que se debe a la propia iniciativa de nosotros que podemos amar a Dios por nuestros propios conceptos? ¿O puede un hombre muerto en sus delitos y pecados amar a Dios por iniciativa propia? La respuesta es no. La razón de que el creyente ame a Dios está en Dios mismo. Y esto lo confirma o lo confirmamos en el versículo 19 de 1 Juan capítulo 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces el creyente ama a Dios porque Dios ha derramado de su amor en el corazón del creyente. Por eso es que el no creyente no puede amar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Amados, esto quiere decir que el amor más grande de todo verdadero cristiano debe ser Dios mismo. Amar a Dios significa que no hay nada ni nadie más importante en el mundo que no sea nuestro Señor. Los creyentes en Roma, al igual que Pablo, habían entendido esta realidad del amor de Dios hacia ellos y de su amor hacia Dios. Es un amor recíproco. Dios ama a sus hijos y nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El apóstol Pablo y la iglesia de Roma lo sabían y sabía que Dios controla todas, absolutamente todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo continúa: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y quiero detenerme aquí en todas las cosas. Es decir, no hay nada fuera del control absoluto de Dios. Él gobierna y dirige todo lo que sucede en la creación, absolutamente todo. Pero particularmente, y en conexión con el tema del sufrimiento,
Pablo quiere que los romanos cristianos o que los creyentes recuerden que todas las cosas incluyen el propio sufrimiento. Así es que hasta el mismo sufrimiento, de la índole que sea, tribulaciones, despidos, hambruna, escasez, todo, absolutamente todo, obra para nuestro bien. Y todo está controlado por el Señor. No hay nada que se escape de su eterna voluntad. Y esto significa que las cosas no suceden al azar o suceden por casualidad, sino por la mano regidora y gobernadora de nuestro Dios. Dios no deja nada al azar. Fuera de su presencia, fuera de su voluntad, no hay nada que se escape. Esto ayuda a los hermanos, a los creyentes, a recordar que el sufrimiento por el Evangelio no era pura coincidencia o no era por casualidad, sino que detrás de todo esto estaba la mano poderosa de nuestro Señor. Y también el apóstol Pablo le recordaba que el sufrimiento no es incompatible con la vida del creyente, o con el gozo cristiano, o con la gloria venidera. Amados hermanos, recordemos algo. Cuando somos creyentes, el paquete es completo. Vendrán todas las persecuciones, todas las aflicciones, todas las tribulaciones, pero en medio de ellas debemos recordar que el Señor tiene el control. Que nosotros nos gloriamos tanto en el sufrimiento como nos gloriamos cuando todas las cosas están bien. Porque, ¿qué podemos decir? ¿Será Dios injusto cuando manda sufrimiento a sus hijos? De ninguna manera. Recordemos algo. Dios envía juicio. Y en medio del juicio, el creyente es glorificado. ¿Por qué? Porque Dios permite que estos acontecimientos sucedan para probar nuestra fe. Los primeros creyentes nunca pensaron como muchos paganos, o incluso como muchos cristianos hoy en día lo han hecho. Y es que dicen o toman este eslogan: el verdadero cristiano no sufre. Esa es una idea que nos han vendido. No, si tú llegas al Señor, todo es color de rosa. Tendrás, disculpen lo que voy a decir, una buena casa, un buen auto, una buena familia, un buen empleo, etcétera, etcétera. Y podrás conseguir todo lo que tú quieras, porque nos han enseñado que tenemos a Dios como el genio de la botella. Quiero una casa nueva, frotamos la botella. No, de ninguna manera, amados hermanos, no. El verdadero cristiano sufre. El Señor Jesús nos lo dijo: en el mundo tenéis aflicciones y persecuciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento está controlado por nuestro Señor y el Señor lo usa para nuestro beneficio. Y esto era lo que Pablo y la iglesia de Roma sabían y conocían. Por eso el apóstol Pablo lo dice: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Y todas las cosas ayudan a bien es saber que Dios es todopoderoso y que el Señor tiene el control de todas las cosas que suceden en el universo. Esto es muy importante conocerlo, pero no podemos detenernos allí. El Señor no nos comunica, sino que nos dice que tenemos que tener esperanza porque Él está al control de todas las cosas. Muchas religiones paganas y antiguas pensaban de esta manera y se resignaban a aceptar que vivían en un mundo manejado y controlado por el capricho de los dioses. Pero nuestra fe cristiana va más allá de creer en un Dios soberano que controla todas las cosas. Y es nuestra seguridad saber que el Señor es soberano en todo. Creemos que Dios permite y controla todas las cosas y las usa para el bien de sus hijos. Todo lo que Dios hace está calculado para el bien de su iglesia y de cada creyente en particular. No es al azar, o no es, la frase popular es que Dios estaba jugando a los dados, como dijo Einstein alguna vez. No, Dios tiene el control porque Él lo ha decretado en su decreto eterno cómo iban a suceder todas las cosas. Y como un ejemplo de esto, tenemos la historia de José,
Un joven que fue vendido por sus propios hermanos, comprado como un esclavo, puesto en una cárcel injustamente, pero luego de todo esto, proclamado gobernante de Egipto. Es decir, tuvo un cargo más importante, el segundo después de Faraón. Y vemos entonces cómo el propósito de Dios obró en la vida de ese hombre, de José. Todas las cosas le ayudaron a bien. El sufrimiento simplemente fue una catapulta, y no estoy diciendo que el sufrimiento nos va a catapultar para el bien. No, estoy diciendo que el Señor obró de esa manera para mostrar su gloria en la vida de José. Y al final pudimos demostrar, o el Señor pudo demostrar, que Él seguía siendo el mismo, tanto en el sufrimiento como en la bendición. Y eso es lo que usted y yo debemos tener presente en esta mañana, amados hermanos. No olvidarnos que el Señor está en control de todas las cosas. Ahora, Dios controla todas las cosas y las usa para el bien de sus hijos. Muchas veces, como creyentes, no vamos a entender por qué Dios permite que pasen cosas duras, que pasen cosas penosas en nuestras vidas. Muchas veces nos desesperamos, pero allí es donde usted y yo debemos recordar efectivamente que Dios tiene un propósito eterno al enviarnos pruebas a nuestras vidas. A veces Dios nos da prosperidad para probar dónde está nuestro corazón. Pero a veces Dios nos quita cosas, incluso nos quita personas que amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma para probar también dónde está nuestro corazón. Debemos recordar que nuestro corazón debe estar en el Señor. Estamos sufriendo, gloria a Dios, y si estamos en bendición, gloria a Dios. El Señor es nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador. El apóstol Pablo, para que no quede ningún malentendido, aclara que los que aman a Dios y que solo ellos entienden que todo obra para su bien. No se debe a que se lo merezcan, sino que, como el apóstol Pablo lo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los creyentes de la iglesia de Roma, como todos los creyentes verdaderos en la historia de la iglesia, lo eran y lo son porque ya Dios nos había amado desde antes de la fundación del mundo. Su propósito eterno fue salvarnos. Y en la historia y el tiempo, el Señor nos ha llamado. Ese es el propósito eterno de Dios. Es muy importante que entendamos que todas las cosas de las que hablamos en este versículo incluyen también y de manera especial nuestra propia salvación. Pregunto, ¿por qué Dios en su plan y propósito eterno decidió salvarme o decidió salvarnos? Esto lo dejamos a su infinita gracia y a su infinito amor. No podemos ir más allá de eso, sino solamente adorar al que nos amó desde la misma eternidad. Este llamado es un llamado eficaz de Dios a través de su Espíritu Santo, que opera en nuestros corazones. El Señor ha decretado en su decreto y su consejo eterno para todos nosotros, ha decretado librarnos de la maldición y de la condenación. Él nos ha escogido para llevarnos por Cristo a la salvación eterna. Todo el versículo 28, el apóstol Pablo menciona el propósito de Dios conforme al cual llama a los cristianos para que vengan al Evangelio. Esto nos lleva a nuestro siguiente versículo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente en uno de sus comentarios: me deja atónito el peso del contenido que estamos considerando en estos versículos 28, 29 y 30. Después de todo, estamos observando el mismo plan del Señor,
la misma manera de pensar del Todopoderoso, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. El propósito eterno del Señor se está llevando en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado y nos ha salvado con su eterno propósito en mente. El apóstol Pablo nos dice que a los cristianos nos conoció de antemano, un previo conocimiento. Pero nos conoció de antemano no cuando nosotros nacimos, no cuando volvimos a nacer, no en ninguna etapa de nuestra vida, sino que nos conoció desde la eternidad misma. Antes que Dios creara cualquier cosa, cuando nada existía, cuando solamente estaba el Señor en su Santa Trinidad, Él nos conoció. Pero como el Señor es Señor y Dios es Dios, Él puede conocer a sus hijos incluso antes de que estos lleguen a existir. Y ese es el conocimiento previo de nuestro Señor. Es el preconocimiento de Dios o la presencia de Dios, cuando en la eternidad misma, por así decirlo de una manera, decidió conocernos, lo hizo por puro amor, por misericordia y por compasión. Amados hermanos, el Señor nos amó cuando solamente existía Él en su Trinidad. En otras palabras, el Señor nos conoció de antemano solo por su amor y no en base a algo que hicimos o que íbamos a hacer o que Dios vio en nosotros que íbamos a hacer. No, Él nos conoció desde antes por amor a su nombre. Y la razón de habernos conocido y amado es su mismo amor, su misma gracia, su misma naturaleza de un Padre celestial eterno y lleno de amor. Pero este amor no es el amor que nos vende la sociedad. No es el amor cuando vamos a evangelizar o, por decirlo de esa manera, y disculpen, a mal evangelizar, a decir, Cristo te ama y tiene un propósito eterno contigo. No, no es ese amor del que estamos hablando. Porque realmente Cristo sí nos ama, pero ama al verdadero creyente. Porque la Biblia también nos enseña que Dios está airado contra el pecador. Así es que ese falso amor, y disculpen la expresión, disculpen si estoy hiriendo susceptibilidades, ese falso amor que nos enseñan y nos dicen, Cristo te ama, déjenme decirte que no es bíblico. El verdadero amor, como lo estamos estudiando y lo hemos manifestado, es por el pleno conocimiento de Dios hacia sus hijos, hacia los creyentes, a los que Él ya conoció desde antes de la fundación del mundo y que ha decidido llamarlos. Vamos, hermanos, la predestinación en la carta a los Romanos es una doctrina consoladora y es una doctrina no conflictiva ni complicada. Y no es una doctrina que se inventó Juan Calvino, de ninguna manera. La creó el mismo Señor en su propósito eterno. Y surge una pregunta que podemos hacernos en esta mañana. ¿Acaso tenía algún derecho los cristianos o los romanos de decirle a Pablo, no enseñes esta doctrina de la predestinación? Todo lo contrario, Pablo la menciona como una doctrina amada por ellos para el gran consuelo que esta doctrina brinda. Desafortunadamente, cuando hablamos de la predestinación, en nuestros medios cristianos, muchos dicen, no me hables de eso porque eso no es bíblico. Eso fue un invento de Juan Calvino en la Reforma. Pero la Biblia nos enseña, y lo estamos leyendo en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, si no creemos en la doctrina de predestinación, tendrías que cambiar tu Biblia. Déjame decírtelo de esa manera. Arranca las páginas de tu Biblia donde está la palabra predestinación para que pueda estar acorde a tu corazón. Lo que te quiero decir es que es una doctrina que nos da consuelo porque llena nuestro corazón al saber que Dios ha determinado todas las cosas desde antes de la fundación de este mundo creado. Dios ha predestinado a sus hijos. La pregunta entonces, ¿para qué nos predestinó? El apóstol Pablo responde esta pregunta en el mismo versículo 29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Charles Hawks, en su comentario a Romanos, dice lo siguiente: el fin para el cual son predestinados aquellos que Dios ha escogido es para ser conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para que sean como su Hijo en carácter. Los ha escogido, como dice Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1:5. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios capítulo 15, 49. Pero el propósito último de Dios en nuestra salvación es la gloria de su Hijo Jesús. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 29 en la parte B, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que Cristo llegue a ser el más eminente entre todos sus hermanos, el primero en grandeza y gloria, el exaltado, el preeminente, la cabeza de un nuevo linaje, libre de pecado y revestido de la gloria de Cristo. Para que Cristo sea exaltado por encima de todos y de todos. Y como dice la palabra del Señor, y ante Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada que se escape fuera de su propósito eterno. Y esa es la gloria del Señor, que nuestro Señor sea glorificado por encima de todo. Amados hermanos, estos tiempos que estamos viviendo nos llevan entonces a pensar que nuestra seguridad o la seguridad del creyente está en Cristo Jesús y en lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entregar su vida por amor a nosotros para que fuésemos hechos a su imagen, a la imagen del Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito entre muchos hermanos. De esta manera comprendemos que la doctrina de la predestinación incluye más que nuestra salvación y que es de hecho el fundamento de la seguridad de nuestra salvación, como también es el consuelo del creyente en medio de todo el sufrimiento. Es además y principalmente una doctrina que tiene como meta la exaltación del Hijo de Dios y que a través de esta doctrina de la predestinación, el pueblo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, recibirá toda la honra y toda la gloria como el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilloso es que usted y yo podamos entonces entender y comprender que nuestro Señor es exaltado desde la eternidad y para la eternidad y para siempre. Amén. Eso debe reconfortar nuestros corazones en medio de todo y vivir una vida conforme a sus propósitos eternos. Y para terminar, vamos a nuestro versículo 30. Digo para terminar porque es nuestro último versículo. No estoy diciendo que voy a terminar el sermón acá. Así que no me miren así con esas caras de exaltación. Versículo 30 nos dice, y a estos que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta aquí, amados hermanos, hemos visto cómo es el orden de nuestra salvación por el amor mismo de Dios. En primer lugar, hemos visto el propósito eterno de Dios. En segundo lugar, hemos visto el conocimiento previo de Dios. Y en tercer lugar, hemos visto la predestinación de Dios. Y hemos visto estos tres pasos en estos dos versículos que leímos anteriormente. Y estos tres pasos podríamos llamarlo pasos, pero son doctrinas que Dios ha mostrado. Y si nos fijamos bien, son realizados en la misma eternidad. No son realizados por el azar de Dios, sino que Dios desde la eternidad realizó estos pasos. Un propósito eterno que tiene nuestro Señor, un conocimiento previo de Dios y una predestinación que Dios nos ha enseñado. Pero de las acciones salvadoras de Dios realizadas en la eternidad, ahora el apóstol Pablo
se dirige a explicar lo que Dios hace para salvarnos en el tiempo e historia de su pueblo. Después de la predestinación viene el llamamiento de Dios. Es decir, Pablo dice que a los que Dios predestinó, también los llamó. Y noten que después de predestinados por Dios, Él no deja al predestinado a sus propias expensas, ni a su propia suerte, que por medio de sus propios esfuerzos llegue al evangelio y se salve. De ninguna manera. No, sino que Dios mismo, al que predestina, lo llama. Y sin el llamamiento de Dios, amados hermanos, no hay salvación. Este llamado de Dios al pecador no es una mera invitación y no es un llamamiento opcional para el hombre, el cual el hombre puede aceptar o rechazar. No es ese llamamiento que nos enseñaron a decir, ven al altar, aquel que quiera aceptar al Señor en su corazón, venga aquí al altar y repita esta oración conmigo. No, no es ese llamamiento. El llamamiento del cual el apóstol Pablo habla aquí en el versículo 30 es a los que el Señor había predestinado, y a estos que predestinó también los llamó. Los llamó el Señor para que vinieran a sus pies. Y nadie, absolutamente nadie, puede resistirse a este poderoso llamado divino. Los hermanos de la iglesia de Roma fueron llamados y ellos aceptaron. Y nosotros fuimos llamados por la gracia de Dios y también hemos aceptado el evangelio. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Dios mismo, por decirlo de esta manera, tomándose la molestia de llamarnos para salvarnos. Nosotros, por más que quisiéramos, o por más deseo que hay en nuestro corazón, jamás podríamos o podemos buscar a Dios si Dios no llega a nuestro corazón y nos da el don de arrepentirnos para llegar a sus pies, reconocer nuestros pecados delante de Él y reconocer que solo Él es nuestro Señor y suficiente Salvador personal. Pero el apóstol Pablo no se detiene allí y dice, y a estos que llamó, a estos también los justificó. Amados hermanos, cuando Dios empieza la obra de salvación en sus elegidos, Dios no se detiene hasta conseguir una salvación segura y perfecta para el creyente. Vemos a Dios, por decirlo de una manera, ocupado en nuestra salvación. Y podemos decir, ¿no es esto increíble? ¿No debería hacernos entonces esto más humildes delante de Dios? Y esa humildad a la que me refiero es reconocer cuán pecadores somos delante de Dios y cuán necesitados estamos de un Salvador. Pero el apóstol Pablo dice, a los que llamó a estos también justificó. Y una vez que somos llamados eficazmente para venir al evangelio y aceptado ese glorioso e irresistible llamado, ahora Dios justifica a sus hijos. ¿Y qué significa esto de que Dios justifica a sus hijos? ¿Con qué se come esto, pastor? Significa que entonces somos declarados legítimamente rectos e inocentes y libres de toda culpa y perfectos. Y esto se cumple ¿por qué? Porque Dios nos imputa la justicia de su Hijo. Es decir, imputa en nosotros su vida de obediencia perfecta a la ley, a una conducta impecable de nuestro Señor mientras estuvo en la tierra. Y además, anula todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en base a la obra propiciatoria y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya somos libres de culpa, somos declarados justos e inocentes delante de Dios, pero solamente en base a la obra perfecta de Cristo, nunca aparte de Cristo. Es más, el Señor Jesús es nuestra propia justicia, nuestra inocencia. En Él ya no hay condenación. Allí termina.
de ninguna manera. El apóstol Pablo dice firmemente, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es. Este último paso y definitivo es la glorificación del creyente. Como dije anteriormente, Dios no deja su obra de salvación a medias. No, Él la consuma, la termina y la perfecciona. ¿Acaso no es esto lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Todo el ser del creyente finalmente será completamente libre de pecado, perfecto, hecho semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Y en este perfecto plan de salvación diseñado por Dios mismo, es que reside la seguridad y el consuelo del creyente de que nunca perderemos nuestra salvación y de que en medio de todos los sufrimientos nuestro Dios nos sostendrá y nos llevará hasta la misma eternidad. Gloria a Dios si esto no toca tu corazón y te hace glorificarlo. Saber que nuestra salvación es segura porque depende única y exclusivamente de nuestro Señor y Salvador. La salvación no es algo por lo que tú y yo debiéramos preocuparnos si Dios nos la ha concedido. Debemos preocuparnos por llevar este mismo mensaje y predicarlo a muchas personas para que el Señor les conceda el don de arrepentimiento y puedan experimentar la misma gracia que tú y yo experimentamos diariamente. Recuerden cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Escuela dominical, Catecismo de Heidelberg. No me respondan todos al tiempo a través del chat. Es una broma. ¿Recuerdan cuál es? Que nuestro consuelo en la vida y en la muerte es ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Estoy parafraseando. Que no somos dueños de nuestra vida, sino que pertenecemos a nuestro fiel y Salvador Jesucristo. La salvación, amado hermano, es de principio a fin. Es una obra soberana de nuestro Señor. Todos nos ha sido en Cristo. En Él estamos más que seguros y somos más que vencedores porque hemos confiado en la obra soberana de nuestro Señor. Y antes de concluir, quiero que me acompañes al versículo 37 del libro de Romanos capítulo 8. Continuamos con esta gran declaración que el apóstol Pablo escribe a los romanos y creo que para estos tiempos traerá consuelo a nuestras vidas. El apóstol Pablo cierra el capítulo 8 diciendo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras de consuelo para nuestros corazones, saber que nuestra salvación depende única y exclusivamente de nuestro Señor. La seguridad del verdadero creyente es reconocer que en Dios, en nuestro Señor, estamos más que seguros. Pueden venir hambres, terremotos, sacudidas, tocarán nuestras vidas, tocarán nuestros corazones, pero seguiremos confiados en que el Señor tiene el control de todo. Reflexiones finales. Para el no creyente, amigo, tú que aún no conoces al Señor y vives una vida totalmente alejada de Dios, es momento de arrepentirte y volver al Señor. Ven a sus pies en súplica para que el Señor te conceda el don de arrepentimiento y puedas disfrutar de su paz y de su eterno amor. Para nuestros hermanos los creyentes, amado hermano, recordemos que en medio de la aflicción y en medio de la zozobra, el Señor está en control de todo. Él nos ha dado la salvación y la seguridad de confiar en Él. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén y amén. Invito a orar.